Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida de Francisco de Goya. Él sería un pintor español que destacaría en el mundo del arte, siendo considerado un ejemplo a seguir para muchos artistas. Esta biografía fue la ganadora del último sorteo del canal, siendo este video deseado por la suscriptora María Julia Tlalpanomero, a quien le mando un saludo. Sin más demora, disfruta de esta biografía. Francisco José de Goya y Lucientes nació el 30 de marzo de 1746 en la localidad de Fuendetodos, en España. Fue el cuarto de los hijos de José Benito de Goya y Franque y de la esposa de este, Gracia de Lucientes y Salvador. La familia se había mudado ese año desde la ciudad de Zaragoza, pero no hay constancia de por qué. Probablemente, José fue comisionado para trabajar allí según creen varios historiadores. La familia de Francisco era de clase media-baja. José era hijo de un notario y de origen vasco, ganándose la vida como dorador, especializándose en artesanía religiosa y decorativa. Supervisó el dorado y la mayor parte de la ornamentación durante la reconstrucción de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, la principal catedral de Zaragoza. La familia de su madre tenía pretensiones de nobleza y la casa, una modesta cabaña de ladrillo, era propiedad de su familia y, tal vez fantasiosamente, llevaba su escudo. Alrededor de 1749 José y Gracia compraron una casa en Zaragoza y pudieron regresar a vivir en la ciudad. Aunque no hay registros sobrevivientes, se cree que Goya pudo haber asistido a las escuelas pías de San Antón, que ofrecían educación gratuita. Su educación parece haber sido adecuada pero no esclarecedora, sabía leer, escribir y aritmética, y tenía algún conocimiento de los clásicos. Según Robert Hughes, el artista parece no haber tomado más interés que un carpintero en asuntos filosóficos o teológicos, y sus puntos de vista sobre la pintura eran muy realistas. Goya no era un teórico. En la escuela entabló una amistad cercana y de por vida con su compañero de estudios Martín Zapater. Las 131 cartas que Goya le escribió desde 1775 hasta la muerte de Zapater en 1803 ofrecen una valiosa perspectiva de los primeros años de Goya en la corte de Madrid. A los 14 años Goya estudió con el pintor José Luzán, donde copió sellos durante 4 años hasta que decidió trabajar por su cuenta, como escribió más tarde, Pintura de mi invención. Se trasladó a Madrid para estudiar con Antón Rafael Mengs, un pintor popular entre la realeza española. Chocó con su maestro y sus exámenes no fueron satisfactorios. Goya presentó solicitudes para la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1763 y 1766, pero se le negó la entrada en la academia. En su juventud contrajo una grave enfermedad del oído, lo que terminó derivando en una sordera total en los últimos años de su vida. Roma era entonces la capital cultural de Europa y albergaba todos los prototipos de la antigüedad clásica, mientras que España carecía de una dirección artística coherente, a pesar de todos sus importantes logros visuales del pasado. Al no haber conseguido una beca, Goya se trasladó a Roma por su cuenta siguiendo la antigua tradición de los artistas europeos que se remonta al menos a Alberto Durero. Era un desconocido en ese momento, por lo que los registros son escasos e inciertos. Los primeros biógrafos lo sitúan viajando a Roma con una cuadrilla de toreros, donde trabajó como acróbata callejero, o para un diplomático ruso, o se enamoró de una bella joven monja a la que conspiró para secuestrar de su convento. Es posible que Goya completara 2 pinturas mitológicas supervivientes durante la visita, un sacrificio a Vesta y un sacrificio a Pan, ambas fechadas en 1771. Goya era un hombre apasionado y de carácter algo violento, de constitución fuerte, estatura media, facciones rudas, moreno, de grandes ojos negros y espesas cejas. A Goya le gustaba tocar la guitarra, tenía buenas dotes para el baile. Dominaba el arte de la esgrima, le gustaban los deportes y era muy aficionado a los toros y la tauromaquia. Goya era un pintor muy rápido. Para realizar sus cuadros utilizaba pinceles, espátula,
dedos e incluso la parte posterior de una cuchara. En 1771 ganó el segundo premio en un concurso de pintura organizado por la ciudad de Parma. Ese año regresó a Zaragoza y pintó elementos de las cúpulas de la Basílica del Pilar, incluyendo la adoración del nombre de Dios, un ciclo de frescos para la iglesia monástica de la Cartuja de Aula Dei y los frescos del Palacio de Sobradiel. Estudió con el artista aragonés Francisco Ballo y Subías y su pintura comenzó a mostrar signos de las delicadas tonalidades por las que se hizo famoso. Se hizo amigo de Francisco Ballo y se casó con la hermana de este, Josefa, quien era apodada Pepa, el 25 de julio de 1773. Su primer hijo, Antonio Juan Ramón Carlos, nació el 29 de agosto de 1774. Aunque de sus 7 hijos solo uno, un niño llamado Francisco Javier Pedro sobrevivió hasta la edad adulta. No se sabe mucho sobre la vida íntima de Francisco de Goya. Aunque se cree que Goya pudo haber sido homosexual, basándose esto en su correspondencia, e incluso se cree que su amigo Martín Zapater pudo haber sido su amante en algún momento de su vida. Francisco Ballo, hermano de su esposa Josefa Ballo, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1765 y director de la fábrica de tapices desde 1777, ayudó a Goya a conseguir un encargo para una serie de cartones de tapices. Para la Real Fábrica de Tapices. A lo largo de 5 años diseñó unos 42 patrones, muchos de los cuales se utilizaron para decorar y aislar los muros de piedra de El Escorial y el Palacio Real del Pardo, las residencias de los monarcas españoles. Aunque el diseño de tapices no era prestigioso ni estaba bien pagado, sus cartens son en su mayoría populares en un estilo rococó, y Goya los utilizó para llamar la atención sobre sí mismo. Estos cartones no fueron sus únicos encargos reales y fueron acompañados por una serie de grabados, en su mayoría copias de viejos maestros como Mercantounio Uramoundi y Velázquez. Goya tuvo una relación complicada con este último artista, mientras que muchos de sus contemporáneos vieron una locura en los intentos de Goya de copiarlo y emularlo. Tuvo acceso a una amplia gama de obras del pintor fallecido hace mucho tiempo que habían estado contenidas en la colección real. No obstante, el aguafuerte fue un medio que el joven artista iba a dominar, un medio que iba a revelar tanto las verdaderas profundidades de su imaginación como sus creencias políticas. Su aguafuerte de 1779 de El Agarrotado fue la obra más grande que había producido hasta la fecha, y un presagio obvio de su serie posterior, Desastres de la Guerra. Goya estaba acosado por la enfermedad, y sus rivales utilizaron su condición en su contra, pues veían con envidia a cualquier artista que se volviera cada vez más importante. Goya, siempre ingenioso, le dio la vuelta a esta desgracia, afirmando que su enfermedad le había permitido la intuición para producir obras más personales e informales. Sin embargo, el formato le resultó limitante, ya que no le permitía capturar cambios de color complejos o texturas, y no era adecuado para las técnicas de empasto y veladuras que estaba aplicando a sus obras pintadas. Los tapices parecen comentarios sobre tipos humanos, modas y caprichos. Otras obras de este periodo incluyen un lienzo para el altar de la iglesia de San Francisco el Grande de Madrid, que le valió el nombramiento como miembro de la Real Academia de Bellas Artes. En 1783, el conde de Floridablanca, favorito del rey Carlos III, encargó a Goya que pintara su retrato. Goya se hizo amigo del hermano del rey, Luis, y pasó 2 veranos trabajando en retratos tanto del infante como de su familia. Durante la década de 1780, su círculo de mecenas creció hasta incluir al duque y la duquesa de Osuna, al rey y otras personas notables del reino a las que pintó. En 1786, Goya obtuvo un puesto asalariado como pintor de Carlos III.
Goya fue nombrado pintor de la corte del rey Carlos IV en 1789. Al año siguiente se convirtió en el primer pintor de la corte, con un salario de 50.000 reales y una asignación de 500 ducados para un carruaje. Pintó retratos del rey y la reina, y del primer ministro español Manuel Godoy y muchos otros nobles. Los intérpretes modernos ven el retrato de Goya como satírico, se cree que revela la corrupción detrás del gobierno de Carlos IV. Bajo su reinado se pensaba que su esposa Luisa había tenido el poder real, y por eso Goya la colocó en el centro del retrato grupal. Desde la parte posterior izquierda de la pintura se puede ver al propio artista mirando al espectador, y la pintura detrás de la familia representa a Lot y sus hijas, haciendo eco una vez más del mensaje subyacente de corrupción y decadencia. Goya recibió encargos de los más altos rangos de la nobleza española, entre ellos Pedro Telles Girón, noveno duque de Osuna y su esposa María Josefa Pimentel, 12ª condesa duquesa de Benavente, José Álvarez de Toledo, duque de Alba y su esposa María del Pilar de Silva, y María Ana de Pontejos y Sandoval, marquesa de Pontejos. En 1801 pintó a Godoy en un encargo para conmemorar la victoria en la breve Guerra de las Naranjas contra Portugal. Los dos eran amigos, aunque el retrato de Goya de 1801 suele verse como una sátira. Sin embargo, incluso después de la caída en desgracia de Godoy, el político se refirió al artista en términos cálidos. Godoy se vio a sí mismo como instrumental en la publicación de Los Caprichos y se cree ampliamente que encargó La Maja Desnuda. La Maja Desnuda ha sido descrita como el primer desnudo femenino de tamaño natural totalmente profano en el arte occidental, sin pretensiones de significado alegórico o mitológico. La identidad de las majas es incierta. Las modelos más citadas son la duquesa de Alba, con quien a veces se pensó que Goya había tenido un romance, y Pepita Tudó, amante de Manuel de Godoy. Ninguna teoría ha sido verificada, y sigue siendo probable que las pinturas representen una composición idealizada. Las pinturas nunca fueron exhibidas públicamente durante la vida de Goya y eran propiedad de Godoy. En 1808, el rey Fernando VII confiscó toda la propiedad de Godoy después de su caída del poder y exilio, y en 1813 la Inquisición confiscó ambas obras por obscenas, devolviéndolas en 1836 a la Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 1798 pintó escenas luminosas y aéreas para las pechinas y la cúpula de la Real Ermita de San Antonio de la Florida en Madrid. Su representación de un milagro de San Antonio de Padua carece de los ángeles habituales y, en su lugar, trata el milagro como si fuera un acontecimiento teatral representado por gente corriente. En algún momento entre finales de 1792 y principios de 1793, una enfermedad no diagnosticada dejó a Goya sordo. Se volvió retraído e introspectivo mientras la dirección y el tono de su obra cambiaban. Comenzó la serie de Aguafuertes al Aguatinta, publicada en 1799 como Los Caprichos, que completó en paralelo con los encargos más oficiales de retratos y pinturas religiosas. En 1799 Goya publicó 80 grabados de caprichos que representaban lo que describió como las innumerables debilidades y locuras que se encuentran en cualquier sociedad civilizada, y los prejuicios comunes y las prácticas engañosas que la costumbre, la ignorancia o el interés propio han hecho habituales. Las visiones en estos grabados se explican en parte por el epígrafe, el sueño de la razón produce monstruos. Sin embargo, no son solo sombrías, demuestran el agudo ingenio satírico del artista, como en el capricho número 52, lo que puede hacer un sastre. Mientras convalecía entre 1793 y 1794, Goya completó una serie de 11 pequeños cuadros pintados en hojalata que marcaron un cambio significativo en el tono y la temática de su arte, y se inspiró en los reinos oscuros y dramáticos de la pesadilla fantástica. Patio con lunáticos es una visión de la soledad, el miedo y la alienación social. La condena de la brutalidad hacia los prisioneros es un tema que Goya ensayó en obras posteriores que se centraron en la degradación de la figura humana.
Fue una de las primeras pinturas de gabinete de Goya de mediados de la década de 1790, en la que su búsqueda anterior de la belleza ideal dio paso a un examen de la relación entre el naturalismo y la fantasía que lo preocuparía por el resto de su carrera. Estaba atravesando una crisis nerviosa y entrando en una enfermedad física prolongada, y admitió que la serie fue creada para reflejar sus propias dudas, ansiedad y miedo de estar perdiendo la cabeza. Goya escribió que las obras sirvieron para ocupar mi imaginación, atormentada como está por la contemplación de mis sufrimientos. La serie, dijo, consistía en cuadros que, normalmente no tienen cabida en obras por encargo. El colapso físico y mental de Goya parece haber ocurrido unas semanas después de la declaración de guerra francesa a España. Un contemporáneo informó, los ruidos en su cabeza y la sordera no están mejorando, sin embargo su visión es mucho mejor y ha recuperado el control de su equilibrio. Estos síntomas pueden indicar una encefalitis viral prolongada, o posiblemente una serie de accidentes cerebrovasculares, en miniatura resultantes de la presión arterial alta y que afectaron los centros de audición y equilibrio del cerebro. Los síntomas de tinnitus, episodios de desequilibrio y sordera progresiva son típicos de la enfermedad de Meniere. Es posible que Goya sufriera envenenamiento por plomo acumulativo, ya que utilizó cantidades masivas de blanco de plomo, que él mismo molía en sus pinturas, tanto como imprimación para lienzos como color primario. Otras evaluaciones diagnósticas post-mortem incluyen el síndrome de Susac o pueden apuntar hacia una demencia paranoide, posiblemente debido a un traumatismo cerebral, como lo evidencian los cambios marcados en su trabajo después de su recuperación, que culminaron en las pinturas negras. Los historiadores del arte han notado la capacidad singular de Goya para expresar sus demonios personales como imágenes horribles y fantásticas que hablan universalmente y permiten a su audiencia encontrar su propia catarsis en las imágenes. El ejército francés invadió España en 1808, lo que dio lugar a la Guerra de la Independencia de España. No se sabe hasta qué punto Goya estuvo implicado en la corte del rey intruso. José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte, pintó obras para mecenas y simpatizantes franceses, pero se mantuvo neutral durante los combates. Tras la restauración del rey Fernando VII en 1814, Goya negó cualquier implicación con los franceses. En el momento de la muerte de su esposa Josefa en 1812, estaba pintando el 2 de mayo de 1808 y el 3 de mayo de 1808, y preparando la serie de grabados al aguafuerte que más tarde se conocería como los desastres de la guerra. Fernando VII regresó a España en 1814, pero las relaciones con Goya no eran cordiales. El artista completó retratos del rey para diversos ministerios, pero no para el propio rey. Aunque Goya no dio a conocer su intención al crear los desastres de la guerra, los historiadores del arte los ven como una protesta visual contra la violencia del levantamiento del 2 de mayo de 1808, la posterior Guerra de la Independencia y el movimiento contra el liberalismo tras la restauración de la monarquía borbónica en 1814. Las escenas son singularmente perturbadoras, a veces macabras en su representación del horror del campo de batalla, y representan una conciencia indignada ante la muerte y la destrucción. No se publicaron hasta 1863, 35 años después de su muerte. Es probable que solo entonces se considerara políticamente seguro distribuir una secuencia de obras de arte que criticaban tanto a los Borbones franceses como a los restaurados. Las primeras 47 láminas de la serie se centran en incidentes de la guerra y muestran las consecuencias del conflicto en soldados y civiles. La serie intermedia registra los efectos de la hambruna que azotó Madrid en 1811 y 1812, antes de que la ciudad fuera liberada de los franceses. Las 17 últimas reflejan la amarga decepción de los liberales cuando la monarquía borbónica restaurada, alentada por la jerarquía católica, rechazó la Constitución española de 1812 y se opuso tanto a la reforma estatal como a la religiosa. Desde su primera publicación, las escenas de atrocidades,
hambre, degradación y humillación de Goya han sido descritas como el prodigioso florecimiento de la rabia. Sus obras de 1814 a 1819 son en su mayoría retratos por encargo, pero también incluyen el retablo de Santa Justa y Santa Rufine para la Catedral de Sevilla, la serie de grabados de la tauromaquia que representan escenas de tauromaquia, y probablemente los aguafuertes de los disparates. Los registros de la vida posterior de Goya son relativamente escasos, y, siempre consciente de su política, suprimió una serie de sus obras de este periodo, trabajando en su lugar en privado. Estaba atormentado por el miedo a la vejez y el miedo a la locura. Goya había sido un artista exitoso y ubicado en la realeza, pero se retiró de la vida pública durante sus últimos años. Desde finales de la década de 1810 vivió en casi soledad a las afueras de Madrid en una casa de campo convertida en estudio. La casa se había hecho conocida como la Quinta del Sordo, en honor a la casa de campo más cercana que, casualmente, también había pertenecido a un hombre sordo. Los historiadores del arte suponen que Goya se sentía ajeno a las tendencias sociales y políticas que siguieron a la restauración de la monarquía borbónica en 1814, y que consideraba estos acontecimientos como medios reaccionarios de control social. En su arte inédito parece haber despotricado contra lo que consideraba una retirada táctica hacia el medievalismo. Se cree que había esperado una reforma política y religiosa, pero como muchos liberales se desilusionó cuando la monarquía borbónica restaurada y la jerarquía católica rechazaron la Constitución española de 1812. A los 75 años, solo y desesperado mental y físicamente, completó la obra de sus 14 pinturas negras, todas las cuales fueron ejecutadas al óleo directamente sobre las paredes de yeso de su casa. Goya no tenía la intención de que las pinturas se exhibieran, no escribió sobre ellas, y probablemente nunca habló de ellas. Alrededor de 1874, 50 años después de su muerte, fueron desmontadas y trasladadas a un soporte de lienzo por el propietario, el barón Frédéric Camille de Erlanger. Muchas de las obras fueron alteradas significativamente durante la restauración y, en palabras de Arthur Lubbow, lo que queda es, en el mejor de los casos, un facsímil Verdoux de lo que pintó Goya. Los efectos del tiempo en los murales, junto con el daño inevitable causado por la delicada operación de montar el yeso desmoronado sobre el lienzo, significaron que la mayoría de los murales sufrieron grandes daños y pérdida de pintura. Hoy, están en exhibición permanente en el Museo del Prado, Madrid. Leocadia Weiss, doncella del artista, 35 años más joven y pariente lejana, vivió con Goya y lo cuidó tras la muerte de Bayo. Se quedó con él en su villa de la Quinta del Sordo hasta 1824 junto con su hija Rosario. Leocadia era probablemente similar en rasgos a la primera esposa de Goya, Josefa Bayo, hasta el punto de que uno de sus conocidos retratos lleva el cauteloso título de Josefa Bayo. No se sabe mucho sobre ella más allá de su temperamento fogoso. Probablemente estaba emparentada con la familia Goicoechea, una dinastía adinerada en la que se había casado el hijo del artista, Javier. Se sabe que Leocadia tuvo un matrimonio infeliz con un joyero, Isidore Weiss, pero estuvo separada de él desde 1811, después de que él la acusara de conducta ilícita. Tuvo 2 hijos antes de esa fecha y dio a luz a un tercero, Rosario, en 1814 cuando tenía 26 años. Isidore no era el padre, y a menudo se ha especulado, aunque con pocas pruebas firmes, que el niño pertenecía a Goya. Se ha especulado mucho sobre si Goya y Weiss estaban vinculados románticamente, sin embargo, es más probable que el afecto entre ellos fuera sentimental. Goya murió el 16 de abril de 1828. Leocadia no recibió nada en el testamento de Goya. Las amantes eran a menudo omitidas en tales circunstancias, pero también es probable que él no quisiera detenerse en su mortalidad pensando en su testamento o revisándolo. Ella escribió a varios amigos de Goya para quejarse de su exclusión, pero muchos de sus amigos también eran amigos de Goya y para entonces eran ancianos o habían muerto, y no respondieron.
En gran parte indigente, se mudó a una vivienda de alquiler, y más tarde entregó su copia de Los Caprichos de forma gratuita. El cuerpo de Goya fue enterrado nuevamente en la Real Ermita de San Antonio de la Florida en Madrid. A Goya le faltaba el cráneo, detalle que el cónsul español comunicó inmediatamente a sus superiores en Madrid, quienes respondieron por telegrama: enviad a Goya, con o sin cabeza. Francisco de Goya fue otro de los pintores más importantes del arte moderno, siendo inspiración para muchos artistas posteriores y actuales. La vida de este hombre es bastante intrigante, ya que vivió en una época bastante complicada para España. Y bueno gente, espero que les haya gustado este video, y espero que para la ganadora del sorteo le haya gustado este video. Recuerden suscribirse y apoyar al canal si quieren más videos. Y recuerden que leo sus comentarios. Nos vemos en un próximo video y adiós.